Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal estuvo su semana? Este es su programa Luces, Cámara, Geeks. Una vez más estamos aquí juntos para platicar acerca del mundo del cine, de los cómics, de los videojuegos y de la tecnología. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a entrar de lleno a las noticias, como diría mi amigo Rolando Medina? Y vamos a platicar acerca del cine. Vamos a ver. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de un tema que en lo particular a mí me pareció muy interesante. Ya hablamos, por ejemplo, de la música, ¿no? De la música y de la importancia que tiene dentro de las películas para generar emociones. Pero bueno, ahora vamos a platicar acerca de otra parte que también es muy importante dentro de las películas. Y vamos a hablar acerca de los actores. Aquellas personas que se dedican a darle vida a todos esos personajes que nos encantan en las películas y que hay veces que puede ser muy afortunada la elección o muy desafortunada, depende de lo que cada uno de nosotros busque o vea, ¿no? Habrán personas pues que digan, ¿sabes qué? Es que me encanta cómo actúa esta persona y no importa el tipo de género que aborde, etcétera, siempre me gusta verlo. Hay otros actores que por el contrario, pues digamos que siempre no importa lo que hagan, pues diría uno, son ellos mismos, ¿no? No sé, me viene a la cabeza un Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? Que no importa a veces lo que actúa, pero digo, parece siempre el mismo personaje, ¿no? Pero bueno, esto viene a colación porque durante la semana pues se dieron varios hypes con algunos personajes o actores que quieren retomar o tomar algún personaje. El primero de ellos, el chisme, fue el de Daniel Radcliffe, que por ahí, en broma y en serio, mencionó que él podría ser el próximo Wolverine, ¿no? Ya ven que Hugh Jackman ya no va a ser Wolverine, él ya considera que llegó a un momento en el que por su edad ya no le gustaría interpretar ese tipo de películas, o por lo menos con este personaje, y pues está buscando un nuevo actor para darle un reboot a la franquicia, ¿no? En este caso, el mismo Radcliffe ya mencionó que bueno, pues todo fue un juego, todo fue una broma, pero también todo esto se dio porque se está buscando actor para Batman. Y bueno, por ahí Robert Pattinson alzó la mano y dijo, pues ¿saben qué? Yo quiero ser Batman, ¿no? Y mucha gente, bueno, realmente, incluido yo, pues nos espantamos, ¿no? Nos ocurrió un poco mucho con lo que ocurría con Affleck, ¿no? No nos imaginamos a ese actor como un Batman. Digo, no sé ustedes, pero por lo menos yo no me lo imagino. Y la característica o el casting de este personaje pues está buscando a alguien que sea joven y pues que tenga más o menos, yo creo que la capacidad actoral para poder hacer, no sé, unas 3, 4 películas, o si no es que un poquito más. Y entonces, bueno, ya varias personas han estado levantando la mano o se han mencionado a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, les decía, Robert Pattinson, por ejemplo, está, ¿no? Nick Jonas, que este cantante, pues bueno, también levantó la mano y dijo, pues sí, yo también a lo mejor me gustaría ser Batman. Por ahí Ansel Elgort, que también Debbie nos está poniendo las imágenes de estos actores que quieren interpretar a Batman. Nicholas Hoult, también él quiere representarlo. Armie Hammer y por último Sam Claflin. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué actor les gustaría ver como el justiciero enmascarado? Que fuera el Batman que todos quisiéramos para varias películas. Ya nos habíamos hecho la idea de un Affleck, bueno, ya no se va a poder, entonces ahora vamos a buscar a alguien a lo mejor un poco más joven para que nos dé pues algo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que ya sea un Batman a lo mejor que nos presente nuevas historias y nuevos villanos. Pero bueno, aprovechando que precisamente estamos hablando del casting y de los actores y de los personajes, que se han ustedes puesto a pensar que hay películas ya películas hechas, etcétera, en donde pudo haber quedado algún otro actor. O que, por ejemplo, cuando se estaban haciendo las negociaciones de la película,
pues de repente se dan casos en donde, ya sea por agenda o porque no lograron generar algún convenio, etcétera, pues se había decidido que se iba a hacer con un actor y termina siendo otro. Y bueno, pueden ser películas buenas o malas o muy recordadas por los actores. Entonces, bueno, me gustaría platicarles acerca de ciertos personajes que tenemos muy en mente y que otra persona pudo haber sido la actriz o el actor que hizo el papel. En este caso, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la película de Mujer Bonita? Todos recordamos a Julia Roberts con ese papel y muchos piensan que este papel catapultó a Julia Roberts para que hiciera muchas más películas. Pero ¿sabían ustedes que Molly Ringwald, que en ese momento tenía mucho éxito dentro de las películas de adolescentes, iba a hacer este papel? ¿Se lo imaginan ustedes? Digo, posiblemente ya no, porque pues, Julia Roberts la verdad es que hizo un muy buen trabajo con este personaje. Pero bueno, tal vez pudo haber sido otra la historia y pudo haber sido no una película tan recordada, ¿no? Por otro lado, ¿recuerdan ustedes la película de Footloose? Bueno, pues Tom Cruise estaba pensado para ese papel. Y sin embargo, por ejemplo, pues Kevin Bacon fue el que lo hizo. Y Kevin Bacon la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca, por lo menos en Footloose. ¿Qué hubieran pensado de un Tom Cruise de esa edad haciendo este papel? Pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor hubiera podido funcionar, aunque yo siento que los papeles de Tom Cruise no dan ese tipo de carisma. No lo sé. Es pensar, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haber terminado esa película? Por otro lado tenemos, por ejemplo, la película El Padrino. ¿Sabían ustedes que Jack Nicholson estaba casteado para El Padrino? ¿Se hubieran imaginado en vez de a Jack Nicholson en vez de Al Pacino en este papel? Pues no sé, yo creo que nos hubiera dado a lo mejor un poquito más de miedo, ¿no? Porque Al Pacino, pues lo cierto es que él como mafioso, pues sí representaba, no sé, una persona en el poder, pero muy controlado, muy sangre fría. Jack Nicholson nos hubiera dado a lo mejor un papel mucho más loco, ¿no? Digo, él, en realidad, su personalidad, etcétera, es eso, es ese carisma, ese encanto, pero también es un dejo de locura que hubiera sido, pues a lo mejor, muy interesante en este tipo de películas. Pero bueno, a final de cuentas, Jack Nicholson, por ejemplo, ha comentado que en algunas entrevistas que se arrepiente, por ejemplo, ¿no? de no haber tomado este papel porque no le pareció tan interesante. Pero bueno, por ejemplo, otra película que se llamaba Todo un día o Un experto en diversiones, depende de cómo lo hayan puesto en español aquí en México, Latinoamérica, España. Y bueno, ahí tenemos que Johnny Depp iba a hacer el papel que al final de cuentas Matthew Broderick realizó y que hizo también un muy buen papel. Recordemos que hay papeles en donde los actores pues se desempeñan muy bien y Matthew Broderick, por ejemplo, es muy recordado en esta película de jóvenes. Y pues lo cierto es que pues a lo mejor un Johnny Depp, quién sabe qué hubiera ocurrido, ¿no? No sé si nos hubiera dado también esa gama de actuación. Y bueno, retomando un poquito a los actores, en Un sueño posible, película que hizo Sandra Bullock, pues también estuvo casteada Julia Roberts. Julia Roberts para The Blind Side o Un sueño posible. Aquí puedo decir que sí pudo haber sido muy similar el aspecto. Julia Roberts, al igual que Sandra Bullock, son personas que hacen personajes muy humanos, muy, en este caso el papel de la mamá al cuidado del chico negro futbolista, pues yo creo que también hubiera podido funcionar, ¿no? A lo mejor le hubiera dado otro toque, otra característica. Julia Roberts siento que es un poco más de comedia, no sé por qué, aunque la película no sea de comedia, le da ese toque un poco más cómico. Y Sandra Bullock también lo hace, pero a lo mejor en una medida un poquito menor. Pero bueno, eso es otra película que pudo haber tenido una actriz distinta. En este caso, por ejemplo, también Titanic. Gwyneth Paltrow también estuvo casteada para esta película. Lo cierto es que, digo, ella pudo haber ganado Óscares. Recordemos que la actriz, pues se llevó el Oscar a la mejor actriz ese año por Titanic, película dirigida por James Cameron. Entonces, bueno, Gwyneth a lo mejor tomó una mala decisión al decir, ¿saben qué? Yo no lo voy a querer este papel, muchas gracias. Pero bueno, a final de cuentas son los dimes y diretes, ¿no? Uno puede decidir en el momento y decir, esta película no se ve tan buena y equivocarse, ¿no? Por otro lado, una comedia de adolescentes, Clueless,
pues el personaje principal lo llevaba Alicia Silverstone. Y sin embargo, Sarah Michelle Gellar pudo haber sido la actriz que llevara esta comedia de adolescentes. Y pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me gusta más a Sarah Michelle Gellar por la Buffy que nosotros recordamos. Y pudo haberle dado otro toque a esta película, ¿no? Pudo haber llamado a otro tipo de personas a ver la película simplemente por la actriz que vemos que interpretaba. Otra de las películas que en lo particular creo que es muy bueno el actor en Gladiador, Russell Crowe, la verdad es que hizo un papel excelente en el Gladiador. Pero ¿se imaginan ustedes a Mel Gibson en este papel? ¿Le hubiera dado esa misma seriedad, ese mismo toque? No lo sé. No, yo he visto papeles también, por ejemplo, Brave, no me acuerdo qué, la de Mel Gibson, Braveheart. Digo, hizo películas históricas también muy buenas, ¿no? Mas sin embargo, él consideraba, en este caso, que él era ya mucho mayor para este papel. Mel Gibson se consideraba ya mucho mayor. Y pues Russell Crowe tampoco era muy joven, pero bueno, son decisiones a final de cuentas, ¿no? En la película Crepúsculo, Emily Browning, actriz de híjole, se me fue la película ahorita de las chicas superpoderosas, ninjas mutantes, pues pudo haber tomado también este papel. Por cierto, Emily Browning, yo no sabía, pero es ahora la de la niña que sale en Lemon Stick. La verdad es que está irreconocible en este papel. Yo estuve viendo toda la serie de estas del caso desafortunado de Lemon Stick y una serie de eventos desafortunados de Lemon Stick. Y la verdad es que yo me la pasé viendo toda la serie y yo nunca identifiqué a esta chica como la actriz Emily Browning. La verdad está un papel muy bien hecho. Se ve mucho más chiquita de lo que pues, en realidad ella es. Ya ahí pues, es una adolescente y ella en realidad es toda ya una señorita, ¿no? Pero bueno, digo, a lo mejor nos hubiera dado un Crepúsculo mucho mejor actuado, porque la verdad es que, híjoles, no sé, la actriz Kristen, la verdad es que a mí no me gustó. No me gustó en ese papel, pero bueno. Por otro lado tenemos otra película también muy interesante y que también la verdad es que todos recordamos a Tom Hanks en Forrest Gump. La verdad es que hizo un papel increíble, siendo este Forrest pueblerino, inocente, etc. Y pues estaba John Travolta casteado para esta película. ¿Les hubiera a ustedes funcionado igual, de igual manera en esta historia? Yo creo que no, yo creo que hubiera estado como más complicado, ¿no lo creen? Pero bueno, igual, decisiones, y la verdad es que Tom Hanks estuvo increíble en esta película. Quién sabe John Travolta qué hubiera hecho. El mismo Tom Hanks también había castado para una película que hizo Tom Cruise que se llama Jerry Maguire. Show me the money, diría el actor que aparecía con Tom Cruise en esa película, ¿no? Y bueno, Tom Hanks, la verdad es que casteó, pero pues, Tom Cruise, la verdad es que lo hizo también, yo creo que muy bien en esa película. Y pues sí, también fue una película que se ganó Óscares por las actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe cómo hubiera funcionado. Por otro lado, tenemos a un Will Smith, que también pudo haber sido Neo en Matrix, o a un Sean Connery que pudo haber sido Gandalf o Hannibal Lecter, ¿no? Un Tom Cruise también siendo, por ejemplo, Iron Man. ¿Se imaginan a un Tony Stark con Tom Cruise? Pues no lo sé, la verdad es que nos han dado excelentes papeles cada uno de estos actores, y pues a lo mejor las historias hubieran sido distintas o no les hubieran dado ese sello tan característico que pueden tener, ¿no? Nicolas Cage es otra persona que ha hecho diferentes casteos para diferentes películas. Él pudo haber sido Aragorn en El Señor de los Anillos. Si mal no recuerdo, también hizo incluso unas pruebas de video para la película de Superman Return. Hay ahí en internet, si buscan, incluso un documental basado en todo lo que pudo haber sido Superman Returns, con un Nicolas Cage en donde incluso tenía un traje luminoso y cabello largo, etc. Recordemos que Nicolas Cage es un fanático de
de las cuestiones de cómics, etcétera. Y bueno, también nos ha dado historias como esta, la de Johnny Blazer, el motorista fantasma, se me fue, Ghost Rider. Ghost Rider, perdón, a veces confundo los personajes, entonces bueno, pudo haber sido un Aragorn, ¿no? Nicolas Cage. Por otro lado tenemos, por ejemplo, a Tom Selleck. Se lo hubieran imaginado como Indiana Jones. Hubieran imaginado la historia de Indiana Jones sin Harrison Ford, con Tom Selleck. ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño clip donde vamos a ver un cast donde él hizo pruebas de video con el papel de Indiana Jones, en donde lo vemos actuando precisamente con la protagonista principal? Una anécdota que Tom Selleck les decía, ¿saben qué? Él hizo el casting, hizo todo, pero su manager le dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta no es una película a la altura de tu trabajo. Él venía de trabajar de Magnum, muy recordado por este papel, etcétera. Y bueno, después cuando Tom Selleck vio Indiana Jones y en este caso era Indiana Jones y En busca del arca perdida, y vio todo el éxito que tuvo la película, la verdad es que le mandó una carta a su exagente para decirle así tal cual que maldecía el día que lo había contratado, a ese nivel. Bueno, vamos a ver el video con Tom Selleck actuando como Indiana Jones. Had tested a lot of Indiana Joneses, from Tim Matheson to Peter Coyote to Tom Selleck. Hello, man. We ended up doing a screen test with Tom Selleck and Sean Young, and it was really, really good. I mean, they were both terrific actors, and it turned out really well. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good. Why start Just now? shut up. Shut up and listen to me. Now, I need that piece your father had. So, had tested a lot of Indiana Joneses. ¿Qué les parece? Digo, sé que estaba fallando un poco el sonido. Recordemos que eran pruebas y que era un casting. Y que bueno, estamos en un programa en vivo, entonces a veces tenemos ciertas dificultades. Pero, como ven, les hubiera gustado un Indiana Jones con ese bigotazo que se cargaba a Tom Selleck en ese momento. Quién sabe, no lo sé. Harrison Ford también igual le impregnó mucho de la característica al personaje de Indiana Jones. Y bueno, podemos mencionar también, por ejemplo, a una Michelle Pfeiffer, que hubiera sido Clarice en El silencio de los inocentes en vez de una Jodie Foster. Jodie Foster ganó el Oscar por esta película, su segundo Oscar. Michelle Pfeiffer pudo habérselo llevado por esta película. Un Al Pacino o un Christopher Walken pensando en el papel de Han Solo, que igual Harrison Ford fue el que se llevó este papel y que también igual le dio un giro al personaje. ¿Se imaginan a un Ralph Macchio en Regreso al Futuro, en Volver al Futuro? La verdad es que Michael J. Fox igual en esta película es muy característica su actuación, su humor. Y bueno, Ralph Macchio venía del Karate Kid con toda esta cuestión también de fama, etc. Pero a final de cuentas decidieron que no, que Michael J. Fox era el que iba a actuar. Y por ahí hay otro actor también que incluso hizo una prueba, Eric Stoltz, que hizo una prueba en video para hacer la película de Michael J. Fox, Volver al Futuro. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el pequeño video del cast de esto? If we didn't make the movie by a certain date, they would cancel the movie. So, being a young and a hungry filmmaker, and maybe having a bit of an inflated ego, I thought, well, I can make this work. So, you know, as you do when you're making a movie, you finally make a decision, and that first decision. Y bueno, ahí vemos al director y al productor platicándonos precisamente que pues no les funcionaba, o que las pruebas de cámara pues las habían hecho, pero que no era tan interesante. Y a final de cuentas se decidieron por un Michael J. Fox, que también igual fue catapultado a la fama por estas películas, esta trilogía de películas que todo mundo recordamos y que la verdad hizo un personaje entrañable. Y que aún hoy en día esperamos que no hagan remakes para que no se haga otra serie de películas, pero lástima de la enfermedad de Michael J. Fox, y que no pudo seguir actuando, ¿no? Y bueno, cuestiones tan curiosas como por ejemplo Pamela Anderson pudo haber estado en los Expedientes Secretos X como Scully,
O ¿se imaginan a Hugh Jackman como un 007? De por sí ya hacía un trabajo actoral fuerte con Wolverine, pues ahora pensemos en él como un James Bond, pues a lo mejor hubiera funcionado, ¿no? Pero pues Daniel Craig la verdad es que también hizo un papel excelente en esta película de James Bond, y en vez de Hugh Jackman, que estuvo casteado. Y por último hablar de Emily Blunt, que pudo haber sido también la viuda negra en vez de Scarlett Johansson, que la verdad la chiquita Johansson hizo un papel increíble. Yo creo que Emily Blunt, aunque hubiera sido tal vez a lo mejor una poquito mejor actriz, lo cierto es que el atractivo visual que necesitaban los Vengadores, Scarlett Johansson se lo dio a esta película. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Se han enterado de algún otro papel o rol que hubiera querido que otro actor hiciera? Yo sé que muchas quisieran que Brad Pitt saliera en muchas más películas de las que sale e hiciera casting para todas las películas. O por supuesto quisiéramos ver a nuestro actor favorito haciendo otro tipo de películas. Pero lo cierto es que muchas veces las agendas, muchas veces el que las películas se retrasen una y otra vez, pues hacen que uno no pueda actuar o no pueda dirigir ciertas cosas. Interesante, ¿no lo creen? Cómo una película pudo haber cambiado o pudo no haber cambiado de acuerdo al actor o a la actriz que lo interpreta. Y bueno, vamos a un pequeño corte en nuestro programa. Y lo que sí me gustaría es que nos comentaran de qué más les gustaría que le habláramos de cine, que habláramos de los directores, que habláramos de los diferentes pues áreas que existen dentro del cine, que hablemos de la producción, qué hace un productor, qué hace un realizador, qué hace el mismo director, en fin. El mundo del cine es muy interesante, muy complejo, y pues hay muchas cuestiones de las que podemos hablar. Por favor, coméntenos qué es lo que les gustaría, qué es lo que quieren saber acerca del cine, y con mucho gusto aquí vamos a platicar. Y bueno, vamos a un pequeño descanso. Esto es Luces, Cámara, Geeks. Regresamos. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Transmite Cancún Live. Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música. Cancún Live.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí, chicos. Estamos en Luces, Cámara, Geeks. Y bueno, hoy ya platicamos de cine, perfecto. Check. Vamos a platicar acerca de cómics, pero vamos a platicar no de cómics como tal, los estadounidenses, digamos. Vamos a hablar de una rama de las historietas, en este caso las orientales. Entonces vamos a platicar acerca de cómics. Y bueno, tal vez algo que debía haber comentado desde el principio en el primer programa es que nosotros nos referimos a cómics, a aquellas historietas, por ejemplo, nosotros aquí en México les decimos historietas, ¿no? Que son algo que se publica de alguna manera semanal, mensual, etcétera, tiene cierta periodicidad. Pero en diferentes partes del mundo a los cómics se les conoce de otra forma. Entonces, por ejemplo, los españoles les llaman tebeos, los italianos les llaman fumetti y los orientales le llaman manga. Eso es simplemente un cómic en Oriente, se les llamarían mangas, ¿sí? Y los mangas tienen ciertas características que, por ejemplo, no poseen los artículos occidentales, ¿no? Por ejemplo, un manga se lee al contrario. Recordemos que nosotros tenemos una lectura de derecha a izquierda y sin embargo los orientales lo hacen al contrario. Entonces si tú lees un manga, generalmente lo tienes que leer al revés de como leerías una historia. Pero bueno, en Japón la verdad es que es algo tradicional porque lleva muchísimos años y que también tiene una gran cultura y una gran demanda. Mucho de lo que se publica dentro del Oriente en Japón son mangas, muchísimo. El gran porcentaje del mercado son mangas, porque la verdad es que cada semana, cada día salen nuevos y nuevos productos de este tipo. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los mangas japoneses y de las diferentes cuestiones que emanan de un manga. Si una caricatura, que en este caso, por ejemplo, nosotros llamaremos caricatura, dibujo animado, toon, como ustedes quieran llamarle, está basada en un manga, entonces se llama anime. Un anime es un manga animado. Entonces, de ahí, del manga, sale el anime, y del anime o de esos dos productos puede salir una película. Ahora bien, platiquemos acerca de los principales mangas que hasta hoy en día existen. Y bueno, Oricon, que es una empresa japonesa que se especializa en rankings y estadísticas de venta en las diferentes cuestiones japonesas, hizo un ranking diciendo, para no quitarnos de pleitos y que ustedes sepan cuál es mi fuente, pues ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos 5 mangas que son como los principales, más conocidos. Y no es solamente eso, sino que también recaudan la mayor cantidad de dinero en estas cuestiones, ¿no? Entonces, la primera de ellas, y de la que vamos a hablar, es Dragon Ball. Yo creo que al ser un producto que es un poco más cercano al occidente, pues todo el mundo conocemos de Dragon Ball. Dragon Ball es un manga escrito y dibujado por Akira Toriyama. Perdonen ustedes mi confusión a veces con los apellidos extranjeros, pero bueno, la verdad es que quisiera estudiar japonés, pero bueno, todavía no lo he hecho, entonces ustedes disculparán, ¿no? Y bueno, él se inspiró en películas del oeste y en libros del oeste para escribir el personaje de Dragon Ball. ¿Ustedes lo creerían? Pero bueno, Dragon Ball se fue publicado en primera vez en el año de 1590, no creo que sea del 1590, pero bueno, no creo que lleve tanto tiempo. Pero él nos habla desde la niñez hasta cuando crece este famoso personaje, Son Goku, y las esferas de dragón. Entonces, bueno,
Para aquellos que no lo conozcan, no lo hayan visto, los invito. Hay muchas cuestiones en YouTube, hay películas que se pueden ver completas. Lógicamente también en televisión hay capítulos que ustedes pueden ver en donde podemos ver a este personaje de Dragon Ball y todos los Saiyajines y todos los personajes que rodean este manga y también anime, que la verdad es muy interesante. El segundo de ellos, el segundo manga, es One Piece. Y bueno, según el estudio desarrollado por Oricon, One Piece también es un manga muy interesante en donde difunden tanto el esfuerzo y la amistad en pos de un triunfo. Este manga está creado por Eiichiro Oda, espero que lo haya dicho correctamente, y empezó a publicarse en 1997. Ha sido la historia más vendida y más de 300 millones de lectores han seguido la historia de Monkey D. Luffy, quien, después de ser abandonado por su padre, obtiene poderes mágicos al comer una fruta del diablo. ¿Ustedes están familiarizados con One Piece? Les invito también a ver estas historias en YouTube o ver los mangas, que la verdad es que son muy interesantes y que yo creo que más de uno lo ha de haber visto y ha de haber dicho, bueno, ¿esto de qué va? Algo que debo comentar acerca de los mangas es que tal vez a diferencia de la cultura norteamericana, que lamentablemente no tiene unas bases culturales tan amplias como las tienen los japoneses, sus mangas son muy profundos. Tienen un desarrollo de los personajes muy interesante, en el cual de verdad se toman muy en serio el hecho de que cada personaje tenga unas características muy bien definidas. Entonces, y aparte, digamos que también su forma de pensar es mucho más madura y tratan muchos temas muy diferentes a los cómics norteamericanos. Estamos hablando de que manejan cuestiones de sexualidad, cuestiones de parentesco, cuestiones de violencia. La verdad es que también los mangas son muchísimo más violentos que los cómics, porque bueno, existen, sobre todo en los norteamericanos, existen muchas restricciones en dos temas, en la cuestión de sexualidad y en la cuestión de la violencia. Ellos, incluso existía un sello en donde para los cómics norteamericanos, si uno no tenía este sello para vender el producto, que era un sello de la sociedad norteamericana en donde avalaba que era un producto que podía venderse para el público norteamericano, tu cómic no podía ser vendido. Entonces bueno, ya después en algún momento platicaremos acerca de este sello y de qué cómics ya después se lo volaron y dijeron, ¿saben qué? No me interesa tener el sello, no quiero hacer productos para toda la familia. Y bueno, la verdad es que también les funciona en ventas. Pero bueno, regresando al manga, la verdad es que son historias también mucho más profundas que en este caso las cuestiones norteamericanas, ¿no? El tercer manga muy interesante es Doraemon. Ustedes también yo creo que lo conocen, sobre todo por el anime, que aquí en México llegó de este gatito azul y la familia que va a su alrededor, y está creado por Fujiko Fukio. Este producto, la verdad, ha tenido mucho éxito, sobre todo también en cuestiones de habla castellana, por ejemplo en España y en República Dominicana. No se ha dejado de transmitir este anime porque la verdad hay mucha gente que lo sigue. Digo, estamos hablando que también a lo mejor otro aspecto de los japoneses en donde hablan de algunas cuestiones más ingenuas, de las cuestiones de los niños, los juegos, la fantasía. También habla un poco, yo he visto capítulos en donde habla acerca de la flojera y de saltarse cosas con la magia y después de tener repercusiones por haberlo hecho de esta forma, etcétera, en donde a final de cuentas yo creo que también eso es mucho lo que buscan los mangas, tener esa conciencia, ese mensaje en donde nos dice, pues hay personas sí muy inteligentes, hay personas que pueden tener magia, etcétera, pero que a final de cuentas ellos se manejan mucho por el respeto, ellos se manejan mucho por las cuestiones de honor, también es algo que manejan mucho, sobre todo los japoneses, en donde aún a pesar de tener ciertas características los personajes, los villanos, etcétera, sobre todo lo que prevalece es el honor, y ese honor se debe de ver reflejado de muchas cuestiones, y si no, castigado también. Entonces bueno,
es interesante leer este tipo de cuestiones, ¿no? El cuarto manga que también la empresa la maneja, Naruto. Yo creo que también todo mundo ha sido en algún momento influenciado o ha visto algún capítulo de Naruto y su anime, su manga, etcétera, ¿no? Es también muy conocido en videojuegos. Estos personajes que hacen pues ciertas artes marciales mezcladas con misticismo, etcétera. Hago lo de las manitas porque hacen ninjitsu, no me acuerdo cómo se les llama a la palabra, en donde hacen movimientos, etcétera, y generan ciertos poderes o ciertos desplazamientos, etcétera, que la verdad también tiene muchísimo que ver. Y bueno, aquí en este caso Naruto pues es un adolescente que quiere volverse, pues como tener el máximo rango ninja, ¿no? Y también se habla acerca del trabajo y de todo el estudio y de cómo pues a veces él es un poco flojo, etcétera, y quiere saltarse las cosas, pero a final de cuentas también habla de amistad, también habla acerca de los clanes, los diferentes clanes que existen en este tipo de historias, y un poco también pues se ve reflejada la historia del Japón medieval, ¿no? Creando este misticismo que la verdad Naruto es muy interesante. Si también tienen oportunidad, por favor, léanlo, vean algún video de Naruto y les prometo que no se repetirán. Y bueno, el quinto de ellos, que aquí surgió de una forma distinta, estamos hablando de Pokémon. Pokémon con origen en videojuego, la verdad es que generó una franquicia que ha alcanzado también al manga y que también se ha vuelto todo un éxito, ¿no? Lo cierto es que yo creo que Pokémon llegó en un momento en que no había un producto para chicos o para niños, y la verdad es que adoptó como dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas como las mascotas, por decirlo de alguna manera, el coleccionar cosas, los poderes, las luchas, etcétera. Yo creo que combinó muchos elementos que a los niños en su momento les gusta. Y la verdad es que muchos niños que ahora ya son adolescentes, que ahora ya son adultos, continúan con estas competencias de Pokémon precisamente por este manejo en las historias, a lo mejor del personaje, en el entrenamiento, en el intentar ser alguien mejor y encontrar sobre todo estrategias para poder vencer a tu enemigo, etcétera, ¿no? La verdad es que también Pokémon en sus diferentes cuestiones ha sido muy interesante. Por cierto, este año se va a estrenar una película con referencia al mundo Pokémon, con uno de sus personajes principales que es Pikachu, Detective Pikachu, creo que se llama la película en sí, con la voz de Ryan Reynolds, que también eso lo hace un poco más interesante. Y pues bueno, la verdad es que la animación en esta película va a estar muy muy interesante. Y bueno, estos son los 5 mangas, digamos, principales para esta película. ¿Y por qué quise platicarles del manga? Bueno, pues porque este fin de semana se estrenó una película que espero que tengan la oportunidad de ir a verla. Digamos que este fue mi tren de pensamiento, ¿no? Quiero ir a ver una película que se llama Battle Angel, o Alita, como le pusieron por ejemplo aquí en México. Y pues me puse a investigar de la película porque la verdad es que me llamó la atención. Es una película producida por James Cameron y coproducida, por James Cameron y John Landau. Originalmente James Cameron iba a dirigirla. Desde hace ya algunos años él dijo que iba a dirigir esta película, pero bueno, por cuestiones de Avatar ya no lo hizo. Y bueno, es dirigida por Robert Rodríguez. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Battle Angel está basada en un anime y está basada en un manga. Entonces bueno, vamos a ver el tráiler de Battle Angel para que más o menos sepan de qué estoy hablando. Vamos a ver el tráiler. Does it bother you that I'm not completely human? You are the most human person I have ever met. Do
Didn't I tell you to be home before dark? I just lost track of time. Alita. Y bueno, esta película ya está en cartelera. Ok, entonces me llamó la atención, quise investigar acerca de la película y me encontré que, bueno, está basada en un anime que a su vez está basado, por supuesto, en un manga, ¿no? Entonces me puse a investigar del manga y resultó que se llama Ganmu, y les cambiaron algunos nombres a los personajes. Alita no tiene ese nombre en específico en el manga. Y de este manga, que fue hecho por Yukito Yukishuri, entre el año 1991 y 1995, que tuvo mucho éxito el manga y que originó 2 OVAs. ¿Qué son los OVAs? Digamos que los OVAs son animes que fueron hechos para ser directamente a video. No pasan por cine, no pasan por televisión. OVA es Original Video Animation, o sea, animación creada originalmente para video, y es como los video homes, etcétera, ¿no? O sea, son películas que no están hechas o planeadas para mandarse al cine, sino para que uno la vea directamente en video. Entonces, se hicieron 2 OVAs, los cuales no tuvieron tanto éxito porque lo que ocurrió fue que como que sintetizaron todo lo que el manga en realidad llevaba. El manga es muy interesante. También esta investigación me llevó a leer el manga, lógicamente ya traducido al español. Y lo cierto es que viendo el manga, viendo los OVAs y viendo esta película, se da uno cuenta cómo la dificultad que tiene el adaptar otro medio al cine. Esto le pasa mucho también a los libros. O sea, lógicamente un libro es algo muy extenso, disculpen ustedes, pero llevarlo al cine en una sola película a veces es muy problemático. ¿Por qué? Porque tienes muchos personajes, porque tienes muchas acciones que tienes que sintetizar, porque a lo mejor el desarrollo de los personajes no puede ser tan rápido, en fin. Lo cierto es que yo ya fui a ver la película, no quiero darles spoilers acerca del tema. Está muy interesante, la verdad vale la pena verlo. A lo mejor muchos de los aspectos que se comentaban cuando estaban en producción era el gran tamaño de los ojos del personaje, en este caso de Alita. Y eso es porque una de las características que les ocurre en los mangas es que ellos, los japoneses, la gente oriental, no sé si tienen algún problema con sus ojos tan rasgados, tan pequeños, pero a los personajes les hacen unos ojos enormes. O sea, realmente son muy grandes, muy occidentales les llaman ellos, en donde casi el mayor porcentaje de la cara son los ojos, y mediante los ojos pues generan muchas de las expresiones de los personajes. Entonces James Cameron y Robert Rodríguez decidieron llevar esta característica tan de anime, tan de manga a la película con este personaje en específico, porque ninguno de los demás personajes dentro de la película tiene esas características. Ahora bien, otra de las cosas que también les puedo decir es que, por ejemplo, el grado de violencia que existe del manga al anime a la película se queda. O sea, el manga, vamos, es no ultra sangriento, pero definitivamente es muchísimo más que lo que llega a verse en la película, ¿no? La película tiene muy buenas secuencias de acción, los efectos están muy bien logrados. Lo cierto es que es una película que vale la pena ir a ver al cine. Se acaba de estrenar este fin de semana. Si tienen oportunidad, por favor, váyanla, véanla, coméntenme qué les parece. Y si les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí, cuando yo veo una buena película o tengo hype por una buena película, etcétera, me gusta investigar de dónde provino la idea, qué fue lo que originó la idea. Y como ustedes, como yo, se van a dar cuenta que muchas de esas ideas vienen ya sea del libro, ya sea de, en este caso, los mangas o los cómics, etcétera. Y a veces se pregunta uno, bueno, a lo mejor lo que ocurre es que ya no existe originalidad o no hay tantas personas que tienen acceso a estas grandes superproducciones, ¿no? O
las grandes compañías no le quieren apostar a historias nuevas, sabiendo que a lo mejor pueden o no ganar dinero y se van a fórmulas que definitivamente ya encontraron que pues sí, pueden encontrarlos, ¿no? Pero bueno, no recuerdo si por ahí tenemos un pequeño fragmento del OVA de Battle Angel. Si Derby logra localizarlo, vamos a intentar ver un fragmentito del OVA para que se den cuenta, por ejemplo, de la historia, ¿no? De cómo va cambiando de un lado a otro. Vamos a ver el OVA. Algo de los que se me olvidaba comentarles es que generalmente el anime, aun cuando es algo de caricatura, generalmente no está hecho para niños. Son productos que también siguen muchos adultos y que tratan muchos temas en donde se ve también cuestiones de sexualidad, violencia, etc. Entonces, bueno, a diferencia, por ejemplo, de los cartoons que podemos ver en Estados Unidos, que hay mucho producto para niños, etc. En el anime, la verdad es que hay mucho producto, sobre todo para el adulto, ¿no? Que busca entretenerse, que busca seguir viendo cierto tipo de productos. Pero bueno, vamos a un pequeño corte. El tema de hoy, como les digo, de manga es muy muy interesante. Y me gustaría hablarles de otros grandes mangas o de otros grandes animes que he tenido la oportunidad de leer o de ver y que son muy interesantes. Pero también me gustaría que ustedes nos comentaran qué les gustaría que platicáramos, qué les gustaría que viéramos en las ligas de Facebook, en las ligas de YouTube. Por favor, comenten, pónganos un dedito arriba, denle like, inviten a todas las demás personas a verlo. Y bueno, coméntenos qué les gustaría que platicáramos, qué les gustaría que viéramos en esta, que a final de cuentas es su sección, su programa. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos con Luces, Cámara, Geeks. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Transmite Cancún Live. Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música. Cancún Live. Y ya estamos de vuelta con ustedes. Bienvenidos de nuevo a Luces, Cámara, Geeks. Y en este tercer bloque vamos a platicar un poco de videojuegos. Entonces, ¿qué les parece si vamos de lleno al tema?
Y bueno, este programa me puse a pensar también acerca de los temas que me gustaría platicar con ustedes. Y bueno, también llegué como a una conclusión. Como tenemos diferentes tipos de públicos o diferentes tipos de personas, edades, etcétera, puede ser que no todos tengamos como la misma base de conocimiento o de experiencia con los diferentes videojuegos, por ejemplo. Entonces, en este programa, digamos que vamos a sentar como un poco las bases o las características de los videojuegos. Y me gustaría hablar acerca de los tipos de videojuegos que existen. Digo, yo sé que ustedes me podrán decir, pues sí, hay videojuegos para niños y videojuegos para adultos o adolescentes, etc. No, vamos a categorizarlos, digamos que por las características propias del videojuego, diciendo o comentando que se pueden mezclar estas características, pero digamos que en un estado más puro podemos categorizarlos en ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de los videojuegos de lucha. Creo que también es un tipo de videojuego en donde todos estamos familiarizados. En este caso, aunque últimamente están un poquito más como en decadencia, digámoslo así, ya no sacan tantos juegos de lucha como lo hacían originalmente, pero sin embargo, pues también tenemos juegos muy icónicos de este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Street Fighter, tenemos a Tekken, tenemos por supuesto a Mortal Kombat, pero sin embargo también han salido, por ejemplo, videojuegos basados en el universo DC, por ejemplo, ¿no? De Injustice, ¿no? O también tenemos otros juegos de pelea que también recordaremos de Marvel vs. Capcom, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, digo, a final de cuentas, los juegos de pelea tienen esa característica, ¿no? Tenemos a una serie de personajes que pelean los unos contra otros. Y la verdad es que es un título, o son títulos, que mucha de la gente sigue. Mucha de la gente tal vez no tenga tantos videojuegos, pero por lo menos uno de peleas está como en el catálogo que uno debe de jugar, ¿no? Y a veces, digo, nosotros que no tenemos tanta experiencia como los chavos, pues a lo mejor nosotros nos pasamos apretando botoncitos o moviendo palancas con tal de que no nos maten. Pero bueno, el segundo tipo de videojuegos le podemos categorizar como de arcade. Arcade, esto es, el arcade es una jugabilidad simple, vamos, una cuestión repetitiva y solamente maneja 2 dimensiones. En este caso, por ejemplo, casi todos los videojuegos de las primeras generaciones eran de este tipo. Estoy hablando de juegos como Space Invaders, Asteroids, Pac-Man, en fin, todos esos videojuegos que a nosotros nos tocaron de 8 bits, en donde, bueno, tenían como un cierto ciclo, se repetían, a lo mejor aumentaban la dificultad, pero bueno, lo intencional de este tipo de videojuegos es sobre todo tener un mayor puntaje, que muchos recordarán que precisamente lo que uno quería hacer al jugar estos videojuegos era quedar como en ese top 10, y dejar nuestras siglas, ¿no? en las maquinitas. Íbamos, jugábamos y te considerabas wow cuando agarrabas y ponías tus iniciales con tu récord, con tu puntaje en el videojuego, ¿no? Muchos recordaremos que se sentía una gran satisfacción estar en esos grandes lugares, ¿no? Y bueno, dentro del arcade tenemos también unos juegos que se llaman Beat 'em Up, que son juegos de lucha, ¿no? Pero es como les decía, estamos como en 2 dimensiones, entonces vamos avanzando, son cuestiones repetitivas. Pero seguimos peleando, ¿no? Por ejemplo, juegos tan conocidos como Double Dragon, Final Fight o Streets of Rage. ¿Quién no recuerda que tiene, por ejemplo, en Double Dragon que se secuestran a nuestra novia y tenemos que ir a través de la pantalla avanzando y dándole codazos, patadas y golpes al personaje que tenemos enfrente para llegar a avanzar a ciertos lugares y podemos tomar ciertos objetos y golpear con ellos a los personajes? Digo, creo que muchos de nosotros los hemos jugado, ¿no? Y dentro de estos juegos también existe el Shot 'em Up, que
que igual tenemos solamente 2 dimensiones, pero en este caso tenemos que dispararle, ¿no? Tenemos juegos en donde no es pegar, recordemos, sino estamos disparando y tenemos que ir avanzando. Entonces tenemos juegos como Metal Slug o Contra o navecitas como R-Type, que yo también recuerdo que cómo me desesperaba ese juego, porque vas con tu navecita y vas avanzando hacia arriba y vas disparándole a las diferentes naves que se van avanzando, etcétera, para llegar. Generalmente en este tipo de juegos siempre hay un jefe principal que llegas hasta el final y tienes que vencerlo y pasas a la siguiente, al siguiente rango, ¿no? En este caso de juego. Otro tipo de juegos, por ejemplo, se les llama de simulación. Y bueno, en los juegos de simulación tenemos cuestiones, ya aquellos que, digamos que, por ejemplo, quisieran pilotar un avión o quisieran manejar autos de carreras, etcétera, en donde podemos hacerlo y tienen características, digamos que asimilan a la realidad, ¿no? O sea, si nosotros tomamos un juego de simulación, vamos, al momento que tenemos que hacer el cambio de velocidades o tenemos que usar la palanca para manejar nuestro avión, y si lo movemos hacia arriba tenemos altitud, etcétera. Eso es la simulación, ¿no? Estos juegos que buscan emular una realidad sin que tengamos que tener un avión, un automóvil, etcétera. Pero también tenemos otros, por ejemplo, de tanques, ¿no? ¿Quién no recuerda World of Tanks? En donde igual tienes diferentes características y vas manejando tu tanque y vas destruyendo otras cosas, etcétera. O simuladores de construcción o SimCity, por ejemplo. ¿Quién no también ha tenido en sus manos o ha estado cercano a un SimCity, en donde igual vamos construyendo una ciudad y vamos tenemos un cierto presupuesto y vamos construyendo edificios e infraestructura para generar o hacer una simulación de lo que es la vida real, ¿no? Hay mucha gente interesada en estos videojuegos y la verdad es que también tienen sus puntos interesantes. Tenemos también los juegos de plataformas, que yo creo que también mucha gente se ha acercado a este tipo de videojuegos y son también de los más comunes. En este caso, personajes como Mario Bros, Sonic de Hedgehog, Donkey Kong, en donde igual tenemos niveles en donde vamos a tener que ir avanzando, vamos haciendo ciertas cuestiones, pericias, etcétera, y vamos avanzando para llegar a un jefe final y poder pues digamos avanzar, ¿no? Y terminar un juego. Hay muchos que tienen historia. De hecho, yo creo que todos esos juegos tienen una historia y tenemos metas o objetivos que tenemos que conseguir, ¿no? Ahora, lo cierto es que estos juegos de pasar de 2 dimensiones ya también al momento de volverse 3D, pues tenemos mayor libertad de movimientos, ¿no? Podemos movernos ya ahora no solamente hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, sino a los lados, costados, etcétera, ¿no? En ángulos. Y eso lo vuelve mucho más interesante, ¿no? Y después de ahí tenemos otro tipo de juegos que se les llama de shooter. Disculpen ustedes. Para todos aquellos que nos encanta disparar, pues bueno, estos juegos son los favoritos. Son de los que también se generan muchísimo más este tipo de juegos hoy en día. Y bueno, tenemos shooters divididos en 2 formas. Shooters en primera persona y shooters en tercera persona, ¿no? Esto lo único que hace diferente es que en primera persona, bueno, vemos nuestras manos, etcétera, y nosotros somos la persona que va moviéndose y nos movemos hacia un lado, etcétera. Y en tercera persona, digamos que estamos un poco más alejados del personaje, lo estamos viendo un poco de espaldas desde otro ángulo. Más sin embargo, nosotros controlamos este personaje y a final de cuentas lo que estamos haciendo es disparando hacia uno, hacia otro lado, etcétera. Y bueno, juegos clásicos, por ejemplo, de shooters en primera persona tenemos Doom, tenemos Wolfenstein y ahora ya más modernos Call of Duty o Battlefield. La verdad es que los gráficos son impresionantes en este tipo de juegos. Debo confesar que a mí estos juegos en lo particular se me dificultan por la cuestión de que ahora ya también pues, no solamente es moverse hacia un lado o hacia el otro, sino rotar la cabeza, etcétera, y yo tiendo a perderme. Me pasa eso, que no reacciono con la suficiente prontitud para moverme hacia un otro lado o girarme y disparar, ¿no?
Y en tercera persona tenemos juegos, por ejemplo, como Tomb Raider, Gears of War y Uncharted, que también, igual les vuelvo a comentar, son gráficos increíbles. En donde, bueno, igual tenemos que ir controlando a nuestro personaje para ir haciendo ciertas cuestiones e ir avanzando y vencer enemigos y cuestiones de ese tipo, ¿no? La sexta categoría, no les comenté, van a ser 10 categorías. Juegos de rol, RPGs. En este caso tenemos juegos como, por ejemplo, Dark Souls, Elder Scrolls, Mass Effect, en donde, bueno, nosotros vamos adquiriendo niveles, vamos haciendo ciertas cuestiones para ir obteniendo poderes y van a ir escalando nuestras cuestiones. El juego es distinto, tenemos que hacer como un poco más de estrategia. Tenemos como vamos, sin llegar a ser como juego de estrategia, porque tenemos también la categoría de juegos de estrategia, tenemos que ir tomando, como su nombre lo dice, un rol. Podemos ser un hechicero, podemos ser un guerrero, y bueno, de acuerdo a nuestras características vamos a ir pudiendo hacer ciertas cuestiones, y sobre todo es un juego que también se juega en grupo, y entonces nuestras características van a completar las características de los demás para poder avanzar en el juego y poder generar nuestra historia, ¿no? Después tenemos en el número 7 la categoría de juegos de estrategia, y en este caso, digamos que para poder vencer a un cierto enemigo, pues tenemos que tener ciertas características, tenemos que hacer ciertas cuestiones para poder seguir avanzando dentro de los niveles, ¿no? En este caso, recordemos, por ejemplo, que los juegos se pueden mezclar. Entonces hay juegos que pueden ser de estrategia y pueden ser shooter, pueden ser de deportes y pueden ser de estrategia, no lo sé. En fin, en juegos de estrategia tenemos juegos tan interesantes como Age of Empires o StarCraft o Civilization. Y bueno, en este caso, quien haya jugado, por ejemplo, Age of Empires, etcétera, una de las características que tenemos que ir generando nuestros propios elementos. Tenemos que mandar a campesinos, a mineros a hacer construcciones, que esas construcciones a su vez casas para hacer construcciones, para generar armas, para, no sé, después fortalecer nuestro lugar, etcétera, y que ataquemos a otras personas y nos ataquen a nosotros. En fin, estos juegos de estrategia son de multiplayer, precisamente, también pueden ser, y son juegos muy interesantes para gozarlo con todos los amigos, ¿no? Tenemos por otro lado también juegos de deportes, de carreras, que yo los categorizaría a lo mejor dentro de lo mismo, porque al final de cuentas sigue siendo como eso, como un deporte. Pero bueno, en deportes tenemos básquetbol, tenemos estos juegos de FIFA, de fútbol, que son tan interesantes como como les decía, FIFA, o en los juegos de NBA. Tenemos juegos como Wii Sports, tenemos juegos como Virtual Tennis, de golf, en fin, todos los juegos que a final de cuentas nos permiten hacer una estrategia para generar un equipo y nosotros poder vencer a nuestro contrario en aquel juego o deporte que tanto nos guste a nosotros y que queramos jugarlo en la consola, ¿no? En los juegos de carreras, pues también tenemos Gran Turismo, Forza Motorsport, por ejemplo, para nombrarles algunos, en donde igual depende de las carreras, depende cómo vayamos poniéndole ciertos elementos a nuestros vehículos, vamos a poder ir venciendo más y más a los jugadores y vamos haciéndonos más diestros en lo que vamos haciendo hasta lograr vencer ya sea campeonatos, carreras, a otro adversario, en este caso si jugamos con multiplayer. Y la verdad es que también se dan muchas horas de diversión en este tipo de juegos. Y por último, los musicales, que a mí en lo particular debo de confesar que también es uno de los que más me gusta. Tenemos ejemplos como Guitar Hero, tenemos Rock Band, otro que es SingStar, que sin necesidad de tener un auditorio podemos estar cantando y compitiendo para obtener puntos. Y aquellos que no somos tan diestros para tocar un buen instrumento, etcétera, pero que disfrutamos la música, pues podemos acercarnos a este tipo de juegos, ¿no? En fin, hablando un poco de esto de las categorías de los juegos, etcétera, por último me gustaría comentarles que pues estas categorías no son puras, muchas veces estas se combinan y pueden ser juegos combinados
de una u otra forma para llegar a mayor público y tener una mejor recepción por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, creo que este es el final de nuestro programa. Esta ha sido una semana muy interesante. Me gustaría invitarlos a que, como siempre, nos dejen sus comentarios y nos digan qué es lo que les gustaría que platicáramos de los diversos temas que tenemos aquí en Luces Cámara Geeks. Y pues que sobre todo nos sigan, ¿no? Que nos den like en todas las publicaciones que hagamos y sigan a cancunlive.mx en toda la diversidad de programas que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente fin de semana y bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo programa. Esto fue Luces Cámara Geeks.